Bueno, aquí estamos y le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Leandro Santoro, legislador, diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, Leandro, que se me ocurre es, ¿cómo se encara, cómo se resuelve una situación muy compleja donde tenés 28.000 kioscos cerrados, caminas por Cabildo, ayer mostrábamos que de cada 20 había 12 cerrados, con falta de consumo y una plaza seca para este año, según dice el presupuesto? O sea, es una economía que está en el horno. Gallego, hay que cambiar el gobierno, no hay más vuelta. Yo no creo que Macri tome la decisión de modificar el plan económico, incentivar el consumo, la distribución del ingreso, la producción. Eso no va a pasar. Hay que votar a gobiernos populares que se preocupen de que la riqueza le llegue a la gente, que se ensanche la demanda y la economía, que se expanda. Hay que trabajar activamente para cambiar la matriz cultural, porque además a mí lo que me está preocupando es que mucha gente equivoca en el diagnóstico y compra la lectura de la derecha, de los ortodoxos de los problemas de la economía. El problema de la economía no es monetario, el problema de la economía no es financiero, el problema de la economía no es cómo hacemos para pagar la deuda externa, el problema de la economía es cómo hacemos para crear empleo, para aumentar la producción, para que vengan inversiones. Y eso implica cambiar el enfoque, cambiar los instrumentos que se están utilizando. Mirá, el gobierno nos va a dejar a los argentinos una bomba única, que se llama estanflación. Es inflación más recesión. Cuando el próximo gobierno popular quiera cambiar la matriz económica, si quiere expandir la economía, va a tener el techo del crecimiento de la inflación. Y si quiere contener la inflación, se va a caer el empleo. Vamos a estar jodidos para resolver el problema que nos está dejando este tipo. Entonces creo que hay que apostar un liderazgo fuerte que llame una concertación entre la producción, el trabajo, la sociedad civil, para garantizar la estabilidad de precios, pero fundamentalmente para garantizar que se pueda ensanchar y expandir la economía, para darle respuesta a los kiosqueros que cerraron, a las personas que perdieron su trabajo, a las pymes. Bueno, por eso, de menor a mayor, de lo más chiquito a lo más grande, es direccionar la economía en función de los intereses de las mayorías y no de los pocos. Leandro, pero ¿crees que se ve en la calle, porque hasta el momento no se ha visto esto que vos decís y esta necesidad de la que hablás de cambiar al gobierno? Entiendo claramente en las elecciones en octubre. Sí. Porque hubo algunas movilizaciones, hubo algunos cacerolazos, hubo quienes se opusieron, digamos, a ciertas medidas, pero no de una manera muy contundente en estos últimos meses. Coincido con vos, creo que el gobierno trabaja activamente para construir sentido y en esa construcción del sentido desengancha los conflictos socioeconómicos de lo político electoral. Ellos dicen, la Argentina le pasaron cosas, la Argentina está inserto en un contexto internacional complejo, la herencia recibida, nunca hablan de las decisiones políticas que ellos tomaron. Y si vos te pones a pensar, ellos trabajan sobre una ética, que es la ética de la resignación. Hoy lo pensaba cuando vi la respuesta de un sector del gobierno en relación a la represión de la gente de Coca-Cola. Ellos necesitan que los empleados se resignen a perder el empleo, que cobren la indemnización y se vayan a la casa. Necesitan que los usuarios se resignen a pagar las tarifas con aumento y que en todo caso agradezcan que no le mienten más. Sí. Necesitan que la gente que pierde poder adquisitivo y que pierde salario se acostumbre a consumir menos. Necesitan permanentemente que la sociedad naturalice esta nueva situación. Por eso no fue casual la entrevista de Vidal con esa actriz que fue la puntera pobre, digamos, ¿no es cierto?, que pusieron para armar un escenario de legitimación de la desigualdad, viste, que decía, sí, yo sé que, mirá lo perverso, yo sé que estoy mal, sé que mis hijos no consiguen trabajo, pero tengo confianza en ustedes para que mis nietos puedan ver el cambio. O sea, matás una generación. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, mata una generación para que la que sigue tenga laburo. Exactamente, entonces operan sobre la resignación. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y ahí es la respuesta a tu pregunta, Dani. Que aquellas personas que consiguen quebrar y resignar se oponen a aquellas personas que se rebelan y no se resignan a que le bajen el sueldo. Te lo resumo. Si vos aceptaste, por ejemplo, que te reduzcan el salario, cuando ves un obrero que protesta en la calle, decís, mirá está haciendo quilombo. Y eso fractura la conciencia y el espíritu de clase y de pertenencia de un sector de la sociedad. Bueno, y el obrero que increpó al presidente en las últimas horas, ¿no? Claro, justamente. Bueno, el obrero que increpa, no, eso es al revés. El obrero que increpa al presidente, por lo menos por lo que tengo entendido hasta ahora, no se retractó, lo encaró y le dijo, usted tiene que hacer algo, no le echen la culpa a los que están atrás. A mí me preocupa que haya sectores populares que estén siendo perjudicados por esta política económica que terminen defendiendo al gobierno. Parte de la clase media, Leandro. Bueno, parte de la clase media y parte de los sectores populares también. Sí, parte, pero la clase media fundamentalmente no quiere que vuelva el pasado, la yegua. Bueno, hay como un proceso, viste, de lavado cerebral de masas que hace que un sector de la sociedad se resigne, porque la verdad
a ver, el discurso de este gobierno es: si nosotros ganamos las elecciones, vamos a ordenar el gasto público. ¿Cómo? Vamos a reducir el gasto y vamos a hacer un ahorro fiscal. ¿Cómo? Eliminando las jubilaciones y las pensiones. Durante toda la vida uno veía que los candidatos hacían campaña prometiendo que iban a subir las jubilaciones. El 82% más hoy. Es la primera vez que estoy escuchando gente que hace campaña diciendo que la va a reducir. Y que pone el ejemplo de Brasil como modelo a seguir. Bueno, es insostenible. Yo ayer miraba en otro canal de noticias, pasé un ratito de ese trampa C5N y vi a la derecha argumentando cómo había 21 millones de argentinos que vivían de cheques del ANSES financiados por 6 millones de personas blancas de traje que trabajan en oficina. Bueno, viste, el aviso de Zika es tremendo. Sí, pero eso también forma parte... Los rubios sostienen a los negros. Sí, pero eso es toda una construcción política. Hay 6 millones de personas que bancan a 21. Bien de la dictadura, bien de la dictadura. Tratando, bueno, pero eso va en sintonía con el spot de Vidal con la señora pobre. Están tratando de cambiar la mentalidad colectiva. Invirtieron, Gallego. Pero los que están abajo, ahora, siendo explotados y oprimidos, son los 6 millones de oficinistas rubios. Y los privilegiados son los pobres que cobran planes sociales o la asignación universal por hijo. Los 22 millones que les duele el bolsillo y no les deja pensar. ¿Vos pensás que van a apostar a matar una generación completa que somos nosotros? No, yo creo que autoinmolarse. No, creo que hay un sector de la sociedad que se da cuenta que el agua le llegó al cuello y que eso es consecuencia de una política económica. Claro. Obviamente pésima, hay mucha gente que se arrepiente de haberlo votado a Macri, eso creo que todo el mundo sabe que esto es así. La mitad de los jubilados, por ejemplo. Sí, pero cuando vos vas a muchos programas de televisión, te traen encuestas y te dicen: a ver, Santoro, si esto que usted dice es verdad y los números son tan tristes, ¿por qué todavía Macri tiene 30-35% de intención de voto? Entonces es ahí donde yo creo que nosotros tenemos que acertar en el diagnóstico. Acá están construyendo sentido, están tratando de resignar a la gente, de naturalizar la desigualdad, que el pobre se oponga al pobre, que la persona que labura por 9 lucas, en vez de reclamar para que le aumenten su sueldo, se enoje con aquella persona que sale a protestar porque perdió el trabajo. Que cobra 8.500 pesos, por ejemplo. Bueno, yo he visto gente que dice: ¿cómo puede ser que los jubilados cobren 9.000 pesos y no aportaron nunca? El discurso de estos tipos es que hay 3,5 millones de jubilados que no aportaron y que entonces hay que quitarles la jubilación. Mi mamá, por ejemplo, laburó toda la vida, aportó. Cuando se fue a jubilar le dijeron: señora, la empresa que le tenía que hacer los aportes la cagó. No se los hizo, claro. Bueno, sí. Muy bien. Se sumó al plan de inclusión jubilatoria de Cristina y le descuentan todos los meses. O sea, no es que se lo regalan, le descuentan todos los meses. ¿Qué es lo que dice la derecha en este país? Esto es una locura. Con 3,5 millones de jubilados que están en la condición de la mamá de Santoro, no hay presupuesto que aguante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortarle la jubilación. Esto es lo que están diciendo. Pero no piensan en el turro que a tu madre nunca le hizo el aporte. Ni tampoco se dan cuenta que el sistema de reparto es un sistema mixto entre aportes y contribuciones patronales e impuestos generales. Claro. Porque, a ver, acá hay un pacto social, un pacto político que se construyó en la democracia argentina que dice que los sectores más favorecidos van a contribuir al bienestar de los sectores más desfavorecidos. Entonces, obviamente que el régimen previsional no se puede sostener solamente con aportes y contribuciones de los trabajadores activos, porque la gente vive más años, es verdad. Hay 7-8 millones de personas que están jubiladas, entre jubilados y pensionados. Es difícil la relación entre trabajador activo y pasivo. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, hay impuestos que tienen asignación, como el IVA, como otros impuestos que tienen asignación que van hacia la contribución del ANSES. Hay un fondo de garantías de sustentabilidad que genera recursos y hay aporte del Tesoro Nacional. ¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno? Chorearse el fondo de garantía y sustentabilidad, que son los ahorros de los jubilados que Cristina consiguió a partir de la nacionalización de las AFJP, y que en ese fondo de garantía y sustentabilidad le dejó más plata al gobierno de Macri que lo que había en reservas en el Banco Central. Ellos se quieren quedar con eso, quieren liquidar el sistema solidario de reparto, mirá, fíjate hasta las palabras, para ir hacia un régimen individual de capitalización que sea similar al de las AFJP. Pero, Leandro, suponiendo que eventualmente Macri volviera a ser presidente y ganara las elecciones, ¿ese es suficiente capital político como para hacer una reforma tan grande? Mira, yo creo que si ellos ganan las elecciones, cosa que dudo, pero no descarto, van a tratar de ir en esa dirección porque son los compromisos que firmaron con el Fondo Monetario Internacional. Y creo que la Argentina va a sufrir tensiones como tal vez no hayamos vivido nunca. Porque no estamos acostumbrados los argentinos a ver morir de hambre a nuestros abuelos. Eso es difícil que suceda sin conflicto. Bueno, por algo también endurecen la línea dura de Patricia Bullrich, Chocobar,
protocolo de uso de armas de fuego, y por eso también están tratando de poner a los pobres contra los pobres. Yo insisto mucho con la operación cultural del gobierno. O sea, esto que vimos, el spot de Vidal con la señora pobre, que dice con cara triste, a ver, no consigo trabajo yo, no consiguen trabajo mis hijos, no me alcanza la guita para comer, pero confío en ustedes y que mis nietos el día de mañana van a andar mejor, es de un nivel de cinismo y de perversidad terrible. Si uno supiese que esa persona lo dice sola, se lamentaría por la falta de conciencia de esa persona y tendría que tratar de abrazarla. Pero cuando uno se da cuenta que eso forma parte de un guión que un hijo de puta escribió y que le hizo decir a los efectos de poder multiplicar un tipo de discurso, de bajar las tensiones sociales y conseguir que la gente, como en Chile, se resigna a ser pobre, bueno, la verdad, yo creo que estamos frente a un proceso complejo porque no estamos hablando solamente de un gobierno, estamos hablando de un bloque de poder que le lava la cabeza a la gente a partir de los medios de comunicación, que utiliza la justicia, que utiliza los servicios de inteligencia, que utiliza algunos periodistas, que utiliza a los economistas que van a la televisión como si fuesen independientes a los efectos de generar sentido, conciencia, una corriente de opinión, y bueno, eso obviamente va a haber que pelear con política y con movilización. Bueno, en las últimas horas Margarita Barrientos hizo una declaración que también tuvo mucha repercusión, donde dijo: yo nunca vi un piquetero que estuviera pidiendo trabajo, ¿no? Sí. Y uno no puede dejar de preguntarse qué pasa con todas aquellas fábricas que cierran a diario y que nosotros mostramos a diario. ¿Cómo puede ser que haya un sector de la población que no lo vea y que de hecho reproduzca estas declaraciones de manera orgullosa? Y también preguntarse cuánto cobra Margarita Barrientos, ¿no? Sí, yo creo que Margarita Barrientos es un caso muy ambiguo, porque yo creo que, a pesar de que no tengo nada que ver con su lectura de la sociedad, una persona que trabaja con los pobres merece mi respeto. No, también. Ahora, creo que la usan y se deja como modelo, y tal vez se deja usar también, la usan como modelo para instalar una idea que va en contra de los intereses del sector social que ella representa y del cual ella proviene. Y esto es lo que yo digo que es preocupante. Por eso nosotros también tenemos que trabajar con mucha actitud pedagógica y docente, comprender a la gente, porque está siendo bombardeada. Los medios de comunicación masivos te meten este tipo de disvalores en programas de televisión donde no se hablan de política, te lo transmiten como si fuese el pensamiento único. Sí, repitiendo el eslogan, la frase hecha, el piquetero es vago, no busca trabajo, que contrasta con la realidad, porque la realidad te muestra otra cosa, te muestra trabajadores despedidos todos los días. Nosotros los vemos, no los inventamos. El piquetero que busca laburo. Lo mostramos, claro. El piquetero que busca laburo, y además hay que entender que para que haya trabajo y consumo, también el Estado, cuando utiliza mecanismos de transferencia monetaria, como puede ser la asignación universal por hijo o algún plan social, esa persona que cobra por hacer un trabajo de cooperativa o por hacer algún trabajo en alguna municipalidad va al kiosco a consumir, ¿no es cierto? Y eso mueve la rueda de la economía y produce almuerzo. Claro, porque la gente más humilde consume todo. Todo lo que recibe lo consume en alimentos, en bebida, en ropa, en cosas que dinamizan la economía. Entonces, es una forma también incluso de ayudar al gran industrial. Porque ¿por qué no vienen las inversiones a la Argentina? ¿Por qué no hay inversiones propias? ¿Por qué las empresas no toman crédito, las empresas locales no toman crédito y no invierten? Porque saben que no van a vender. No solamente porque la tasa de interés está al 70% o al 50%. Sí. No toman crédito, ni invierten, ni vienen capitales de afuera para producir inversiones de capital. Porque no hay consumo, porque la gente no tiene un mango, porque todos estamos reduciendo al mínimo posible cada una de nuestra forma de vida. Entonces de los estilos de vida los vamos eliminando. Gracias, Leandro. Gracias por venir.